El 8 de septiembre de 1999, exactamente a las 15:37, un autobús escolar se detiene en la intersección de un camino rural y un sendero de tierra que conduce a la vieja granja de la familia B. Emily, de 8 años, baja del autobús y desaparece en algún punto entre este lugar y su casa, a solo 400 metros de la parada. Nunca más fue vista por persona alguna. El equipo de investigación llega 2 horas después de la llamada de los padres. El informe policial registra 3 pistas iniciales. Primero, una huella clara y fresca de neumáticos de tractor en el polvoriento arcén. Segundo, un pequeño trozo de cinta aislante industrial gris, firmemente pegado a un arbusto seco junto al camino. Y tercero, un único cabello oscuro con la raíz intacta, encontrado a 5 metros del camino, justo al borde de la maleza. Ninguna de estas pistas recibe una evaluación detallada o atención especial durante la primera inspección. Los habitantes del pequeño pueblo de Black Hills comienzan a susurrar incluso antes de la llegada de la policía. Inmediatamente identifican a 2 posibles sospechosos. El primero, un granjero vecino llamado Joseph Miller, de 52 años, quien, según sus propias palabras, vio a Emily en el momento en que bajó del autobús. Fue la última persona que confirmó su presencia en el camino en ese momento. Miller afirma que estaba en el campo y vio a Emily caminando sola por el camino, pero no notó nada sospechoso. El segundo fue un mecánico de carreteras, cuyo nombre no era conocido por todos los lugareños en ese momento. Su vieja camioneta GMC, cubierta de óxido y barro, pasó por la granja de los B aproximadamente 10 minutos después de que el autobús dejara la parada. Este hecho fue confirmado por testigos del otro extremo del camino. El conductor de la GMC no se detuvo y, como se estableció más tarde, se dirigió hacia el pueblo vecino, donde había sido llamado para reparar el pavimento de la carretera. En las primeras horas de la investigación, la policía decide trabajar simultáneamente en ambas direcciones. Ambos testigos despiertan sospechas y son los primeros en ser interrogados por los detectives. Basándose en la huella de neumático, que coincidía exactamente con el modelo del tractor de Joseph Miller, la policía aísla al granjero vecino para un interrogatorio exhaustivo. Miller accede voluntariamente a someterse a una prueba de polígrafo y permite a la policía inspeccionar su maquinaria. Durante 6 horas, es interrogado repetidamente sobre las circunstancias de ese día, se verifican sus declaraciones y se intenta descubrir contradicciones. En el pueblo, los rumores se extienden rápidamente. Los habitantes están casi seguros de su culpabilidad. La evidencia y simplicidad de esta versión fascina a los lugareños. El tractor, la huella, el vecino que lo vio todo en último lugar. Sin embargo, no aparece ninguna prueba clara de la implicación del granjero. El polígrafo también muestra resultados contradictorios, sin dar motivo ni para acusar ni para exonerar completamente a Miller. La sospecha queda en el aire, pero la policía se ve obligada gradualmente a reducir la presión sobre el granjero al no tener motivos suficientes para arrestarlo. La investigación cambia drásticamente de dirección esa misma noche. A las 23:45 llega una llamada telefónica del Laboratorio de Criminalística del Estado. El experto en ADN informa que el cabello encontrado en el lugar de la desaparición no pertenece ni a Joseph Miller ni al mecánico de la GMC. Además, pertenece a una mujer desconocida, cuyo perfil genético no está en la base de datos federal. Toda la versión preliminar comienza a desmoronarse ante los ojos de los investigadores. Las teorías se derrumban. El tiempo se agota. Es hora de verificar a aquellos que se consideraban limpios. El 8 de septiembre, día de la desaparición de Emily, el granjero vecino Jacob L., de 54 años, altera repentinamente su rutina laboral habitual. En lugar de su rutina diaria en los campos, se apresura a la tienda local para comprar una nueva cadena de tractor.
Ninguno de los vecinos recuerda que Jacob hubiera hecho compras urgentes a esa hora del día antes. Es precisamente esta desviación la que atrajo la atención de la investigación. Al principio, Jacob afirmaba clara e inequívocamente en sus declaraciones que simplemente pasó junto a Emily y no tuvo ningún contacto con ella. Sin embargo, en el segundo interrogatorio, un día después de sus primeras declaraciones, cambia repentinamente su relato. El granjero admite un hecho que contradice totalmente su versión inicial. Se detuvo junto a Emily y ofreció llevar al menos su mochila. Según Jacob, Emily se negó y siguió caminando rápidamente. Él no insistió y se marchó. Los investigadores inmediatamente registran esta inconsistencia y la señalan como un detalle importante para una verificación posterior. El investigador examina en detalle las circunstancias del viaje de Jacob a la tienda para la cadena. A la pregunta directa de por qué el granjero cambió repentinamente su ruta y fue a la tienda precisamente a esa hora del día, Jacob responde con seguridad. El tractor patinaba, el trabajo en el campo se detuvo. La verificación de los registros de la estación de reparación local confirma el hecho de que Jacob solicitó una nueva cadena, pero el momento del registro de la reparación coincide sorprendentemente casi minuto a minuto con el momento de la desaparición de Emily. Esta coincidencia perfecta despierta las sospechas de los investigadores. Quizás el granjero se proporcionó deliberadamente una coartada, realizando un viaje tan inusual precisamente cuando sería más difícil para la investigación verificarlo. Sin embargo, el hecho es un hecho. El tractor realmente necesitaba una reparación urgente, lo que confirman los testimonios independientes del mecánico de la estación. La investigación se encuentra ante un conflicto de hechos. Por un lado, una coincidencia sospechosa en el tiempo. Por otro, evidencia objetiva de un fallo en el equipo. Para confirmar las sospechas, la policía utiliza un perro de servicio entrenado para trabajar con rastros de olor. El perro rastreador capta de manera segura y rápida el débil olor de Emily en las botas de Jacob, que el granjero proporcionó voluntariamente a los investigadores. Sin embargo, la posterior pericia del Laboratorio de Criminalística Estatal aporta un resultado inesperado. Ninguna de las partículas de ADN encontradas en el calzado del granjero coincide con el perfil genético de Emily. Estos resultados colocan la investigación en una posición aún más incómoda. A pesar de los signos evidentes de un posible contacto, la investigación no tiene pruebas reales de que Jacob esté involucrado en la desaparición. Así, el sospechoso número 1 vuelve a quedar en una situación incierta. Hay pruebas, pero son insuficientes para presentar acusaciones oficiales. La investigación se ve obligada a dejarlo en una etapa intermedia de verificación y centrarse en otras líneas de investigación. La prueba decisiva aparece inesperadamente para todos, 3 días después de la desaparición de Emily. Los oficiales de policía, al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la tienda rural local, encuentran una imagen del tractor de Jacob. El registro de tiempo muestra el tractor de Jacob en la entrada de la tienda exactamente a las 15:55. Esto significa que solo 18 minutos después de que el autobús dejara a Emily en el camino, Jacob ya estaba en el otro extremo del pueblo. La policía realiza mediciones y confirma, teniendo en cuenta la distancia y las capacidades técnicas del tractor, el granjero Jacob físicamente no podría haber tenido tiempo de cometer nada ilegal contra Emily y luego aparecer en la tienda en un lapso de tiempo tan corto. La grabación de video se convierte en una prueba crucial a su favor, eliminando definitivamente las principales sospechas de la investigación. El granjero queda descartado, pero los secretos familiares de la víctima emergen en viejas facturas. La investigación se desvía del granjero Jacob hacia asuntos más personales de la familia B. Durante un registro de la casa, realizado una semana después de la desaparición de Emily, los detectives descubren en un viejo armario del dormitorio de los padres un montón de facturas sin pagar,
cuidadosamente escondidas bajo carpetas con papeles, sobre la tierra. La deuda total de la familia asciende a una impresionante suma de $18,000. La deuda se acumuló con una empresa que se ocupaba del sistema de riego en la granja. Durante una conversación con los detectives, la madre de Emily recuerda un detalle discreto que antes parecía insignificante. En la primavera de ese mismo año, en marzo de 1999, un técnico de la empresa Great Plains Irrigation trabajó en su granja. Era algo brusco y reacio a comunicarse. La madre incluso conservó una copia de la factura de entrega de tuberías, donde figuraba una firma apenas legible: G. Miles. En ese momento, nadie en la familia le dio importancia a este hecho. El trabajador simplemente hacía su trabajo y pronto se marchó, dejando tras de sí solo irritación y una factura sin pagar. La investigación anota este nombre en sus materiales, pero no le presta especial atención. Por ahora, es solo una persona relacionada con las facturas sin pagar y la irritación de la familia B. Nadie sospecha cuán importante se volverá esta conexión en un futuro próximo. Sin embargo, la siguiente conversación de la policía con el padre de Emily trae un giro inesperado. A la pregunta de si conoce al técnico de la empresa Great Plains Irrigation, el padre afirma con seguridad que nunca lo vio ni se comunicó personalmente con esta persona. Los investigadores le presentan una copia del acta de recepción de tubos, en la que se ve claramente su firma junto a esa misma firma borrosa, G. Miles. El padre, visiblemente sorprendido por este hecho, no puede dar una respuesta clara y solo declara que posiblemente firmó los papeles automáticamente, sin mirar la cara del trabajador y sin comunicarse directamente con él. Así, la investigación se enfrenta a otra contradicción interna que requiere un estudio adicional. Alguien en la familia B claramente no lo está contando todo, y detalles que antes parecían triviales comienzan a formar un cuadro inquietante de las posibles causas de la desaparición de Emily. La atención temporal de la policía se centra completamente en el padre de Emily. La lógica de la investigación es simple y clara. Una deuda sustancial, una situación conflictiva con el contratista y una contradicción evidente en los testimonios. Todo esto hace del padre un eslabón potencialmente vulnerable. Los detectives trabajan en la teoría de que los problemas financieros y las relaciones conflictivas podrían haber llevado a la desaparición de Emily como medio para presionar a la familia, obligarlos a pagar su deuda o simplemente vengarse por las facturas impagadas. Sin embargo, al verificar esta teoría más detalladamente, la policía vuelve a encontrarse en un callejón sin salida. Durante varios días, los investigadores verifican las cuentas bancarias del padre, estudian minuciosamente sus conversaciones telefónicas y contactos personales. Pronto queda claro. Aparte de la deuda impagada, el padre no tiene ningún otro motivo real para cometer un crimen o estar relacionado con la desaparición de Emily. Las facturas estaban en proceso de resolución y el padre no tenía contactos directos con los representantes de la empresa, excepto esa extraña firma, cuyo origen no pudo explicar. Una semana después de infructuosos intentos de encontrar pruebas contra el padre de la familia B, los detectives organizan un encuentro con el contable de la empresa Great Plains Irrigation. Durante la conversación emerge un nuevo detalle importante. Todas las cuentas problemáticas de la Granja B eran gestionadas por el mismo instalador, que era responsable de la ejecución directa y el mantenimiento de los trabajos en el terreno. Pero lo más extraño es que este empleado había sido despedido antes de septiembre de 1999. Según el contable, el despido estaba relacionado con algunos problemas internos, cuyos detalles exactos ella desconoce. El nombre de este empleado en los documentos había sido deliberadamente tachado con un bolígrafo negro, lo que no permitió a la investigación establecer inmediatamente la identidad del instalador despedido. Todo lo que se sabe por ahora. La persona que tenía una relación directa con la familia B y la deuda ya no trabajaba en la empresa en el momento de la desaparición de Emily.
La investigación tendría que volver a los archivos y documentos de la empresa para determinar quién se esconde detrás de ese nombre tachado y por qué precisamente este empleado se encuentra en el centro de la complicada historia de la desaparición de Emily. El nombre está borrado, pero los viejos registros de buscapersonas guardan las rutas. La investigación se estanca durante muchos años. Solo después de más de 2 décadas, en 2021, el programa Cold Case DNA, dirigido a resolver casos antiguos y no resueltos mediante tecnologías modernas, vuelve a estudiar ese mismo único cabello, inicialmente encontrado pegado a la cinta aislante Industrial Grease. Ahora los criminalistas son capaces de extraer un perfil completo de ADN nuclear. Un salto significativo en comparación con las capacidades limitadas de 1999. El perfil de ADN obtenido se carga rápidamente en el sistema de bases de datos genealógicas, incluida la conocida plataforma GEE Match. Después de algunas semanas, el resultado de la búsqueda lleva a los investigadores hacia una dirección completamente nueva. El perfil indica parientes lejanos, una rama de primos en 3er grado de la familia Miles que reside en el estado de Illinois, Oklahoma. Este resultado se convierte en la primera indicación concreta sobre el círculo de personas potencialmente relacionadas con el propietario del cabello encontrado. Los detectives estudian minuciosamente todos los árboles genealógicos disponibles y las conexiones familiares. Después de precisar la línea de sucesión, reducen gradualmente la lista de posibles sospechosos a 3 hombres que corresponden a la edad y podrían haber tenido la posibilidad física de estar en Nebraska en 1999. Glenn Miles, Cody Miles y Thomas Miles. El apellido Miles ya había aparecido previamente en los documentos del caso, lo que inmediatamente atrae la atención de la investigación. Ahora, la investigación se centra en estos 3 hombres. Los investigadores estudian sus biografías, direcciones antiguas, lugares de trabajo y cualquier registro disponible de septiembre de 1999. Gracias a los archivos policiales y las bases de datos fiscales, resulta que de los 3 candidatos, solo una persona trabajaba oficialmente en el territorio de Nebraska durante el periodo de la desaparición de Emily. Es Glenn Miles. Los documentos de la empresa que mantenía los sistemas de riego en la región confirman que precisamente Glenn realizaba las tareas de instalación y reparación de equipos en las granjas cerca de la casa de la familia B. Esta lógica de selección convierte inmediatamente a Glenn en el principal sospechoso, aunque los detectives evitan deliberadamente sacar conclusiones apresuradas. Los otros 2 parientes, Cody y Thomas, no tienen ninguna conexión confirmada con la región y nunca trabajaron allí oficialmente. No obstante, la policía actúa según las instrucciones y debe verificar a los 3 hasta el final. Los agentes del FBI viajan a Oklahoma, donde Cody Miles acepta voluntariamente proporcionar una muestra de su ADN. Las muestras se envían al laboratorio, donde rápidamente queda claro: el ADN de Cody no coincide con el perfil obtenido del cabello en la cinta aislante. Este es otro giro infructuoso de la investigación, desviando la investigación del camino correcto y ralentizando temporalmente el ritmo. Cody Miles queda eliminado de la lista de sospechosos y la atención vuelve a Glenn, aunque los detectives no excluyen la verificación de Thomas Miles, que también resulta infructuosa poco después. Así, la investigación se encuentra nuevamente ante la necesidad de probar o refutar la implicación del último candidato restante, Glenn Miles, y solo él. Centrándose exclusivamente en Glenn Miles, los investigadores encuentran su antiguo vehículo, una camioneta Ford de 1988, guardada en el patio trasero de uno de sus parientes en Oklahoma. El coche había permanecido inmóvil durante casi 2 décadas, cubierto por una gruesa capa de polvo, óxido y telarañas. Durante una inspección detallada de la carrocería y la cabina, el equipo de investigación descubre una correa de sujeción,
enterrada en el maletero entre un montón de trastos viejos y herramientas. El análisis de laboratorio establece que esta correa tiene fibras apenas visibles de un tejido marrón, cuya estructura y color coinciden exactamente con el uniforme oficial que llevaba Emily el día de su desaparición. Esta es la primera prueba física que vincula directamente a Glenn Miles con la desaparición de la niña. A partir de este momento, Miles pasa oficialmente de la categoría de sospechoso potencial a una figura directamente relacionada con el incidente. Sin embargo, incluso una coincidencia tan evidente no proporciona una respuesta definitiva. La investigación aún no tiene una imagen completa. Solo fragmentos aislados que requieren una verificación y confirmación adicionales antes de que el caso pueda considerarse resuelto. Queda por conectar las horas, la ruta y el silo de hormigón abandonado. En la primavera de 2022, los investigadores finalmente cierran la cadena que han estado armando pieza por pieza durante más de 20 años. Los agentes logran obtener secretamente una muestra de ADN de Glenn Miles bajo el pretexto de verificar el estado técnico de su automóvil. Glenn bebe tranquilamente su café, sin sospechar que la saliva dejada en la taza se convertirá en el último punto en su historia de libertad. El laboratorio confirma la coincidencia absoluta entre el perfil de ADN de Glenn Miles y el material genético descubierto en la cinta aislante industrial gris, encontrada el día de la desaparición de Emily junto al camino cerca de la granja de la familia B. Además, la investigación extrae y estudia minuciosamente los registros de archivo de los buscapersonas de la empresa Great Plains Irrigation de septiembre de 1999. El registro documenta una llamada entrante al buscapersonas de Glenn Miles exactamente a las 15:44, solo 7 minutos después de que Emily fuera dejada por el autobús escolar. Las coordenadas de la llamada, registradas por el operador, coinciden exactamente con el lugar de la desaparición. Otra prueba independiente la proporcionan las hojas de ruta del mismo periodo. Muestran que el vehículo que entonces estaba asignado a Glenn Miles hizo una parada no planificada cerca de un viejo silo de hormigón sin terminar, situado a varios kilómetros de la granja de la familia B. Los investigadores realizan una reconstrucción completa de los acontecimientos de aquel día de septiembre. Se establece que Glenn, al pasar, efectivamente se detuvo junto a Emily. Le ofreció llevarla. Ella se negó. Luego, Glenn insistió e intentó forzar a Emily a subir al coche, tras lo cual comenzó una lucha. Durante la lucha, Glenn utilizó precisamente esa correa de sujeción que más tarde se encontró en su vieja camioneta. Luego, para ocultar las huellas del crimen, se detuvo cerca del silo abandonado y colocó allí lo que quedaba después del incidente, ocultando todas las huellas bajo la base de la vieja estructura de hormigón. Ahora, todas las partes separadas de la investigación finalmente se unen en una única cadena de pruebas. Los indicios, los testigos y los datos técnicos confirman con certeza la implicación precisamente de Glenn Miles, sin dejar ninguna duda. En el otoño de 2022, la policía lleva a cabo excavaciones masivas en la base del viejo silo abandonado. Después de varios días de complejo trabajo técnico, se descubren restos, entre los cuales el equipo de expertos en criminalística identifica huesos, fragmentos quemados de ropa que corresponden perfectamente al uniforme de Emily, y un pequeño llavero con un personaje de dibujos animados que la madre había mencionado previamente como un objeto personal de Emily. Los hallazgos confirman la terrible suposición, pero la investigación evita cualquier comentario emocional, registrando exclusivamente los hechos y detalles. Durante el interrogatorio, Glenn Miles se niega a cooperar con la investigación, eligiendo el silencio y rechazando categóricamente prestar declaración. Sin embargo, la investigación ya no necesita sus palabras. Las pruebas han cerrado definitivamente la cadena de acontecimientos.
Las pericias y los informes técnicos confirman irrefutablemente la implicación precisamente de este hombre. El proceso judicial dura solo 2 meses. El jurado examina el caso durante varios días, tras lo cual emite un veredicto unánime. Glenn Miles es declarado culpable de todos los cargos. El juez pronuncia una sentencia que no implica la posibilidad de revisión o libertad durante la vida del condenado. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a la que se añaden 50 años adicionales. El caso de Emily B., que comenzó con un breve mensaje al despachador de policía la noche del 8 de septiembre de 1999, se cierra oficialmente 23 años después. Como consecuencia directa de la investigación, el condado introduce una monitorización obligatoria mediante GPS de todos los vehículos de trabajo, refuerza el control sobre la entrega y almacenamiento de equipos, incluida la cinta aislante industrial y las correas de sujeción, y los sitios de construcción abandonados se someten a un inventario completo y se colocan bajo la vigilancia constante de las autoridades. En ese mismo polvoriento camino rural, donde el autobús escolar se detuvo por última vez en septiembre de 1999, ahora hay instalada una moderna cámara de videovigilancia. Su presencia es un recordatorio mudo e impasible de que los secretos, incluso profundamente enterrados bajo tierra y cementados por el tiempo, eventualmente siempre salen a la luz. El cuerpo de una joven mujer, cuya muerte fue particularmente impactante, fue encontrado en un apartamento de un complejo residencial en Bridgeport. Los oficiales de policía que llegaron comenzaron inmediatamente la investigación. Resultó que los residentes del complejo habían estado sintiendo inquietud desde hacía tiempo y notaban fenómenos misteriosos y aterradores en sus alrededores. Stephanie Bennett nació a finales de la primavera de 1979 en Rocky Mount, Virginia, y creció en una pequeña ciudad estadounidense. Su infancia estuvo ensombrecida por el divorcio de sus padres, lo que sin embargo no le impidió establecer una relación cercana con ambos. El padre de Stephanie, que vivía cerca, permaneció en su vida y veía a su hija casi todos los días. El destino le tenía preparada una sorpresa. Después del segundo matrimonio de su padre, su hermana menor Diane entró en su vida. Su tiempo en Ruana College, a 350 kilómetros de casa, estuvo lleno de nuevas experiencias y conocidos, incluido Walter, un joven con quien Stephanie comenzó a salir en su último año. Después de su graduación, los caminos de Stephanie y Walter se separaron, pero su relación continuó. Stephanie se mudó a Raleigh, Carolina del Norte, donde alquiló un apartamento en el complejo Bridgeport, en una zona tranquila en las afueras de la ciudad, junto con su media hermana Diane y su amiga Emily. A los 23 años, Stephanie Bennett comenzó a trabajar en una empresa local, mientras que su novio Walter se mudó a Greenville, Carolina del Sur, para continuar sus estudios de ingeniería. Después de vivir en Raleigh durante aproximadamente un año, Stephanie y sus amigas, su hermana Diane y su amiga Emily, pensaron en mudarse a otra ciudad. En este punto, la joven ya planeaba mudarse con Walter a Greenville, y juntos comenzaron a buscar un apartamento. En mayo, encontraron el apartamento perfecto en Greenville cuando Stephanie viajó allí por unos días. Cuando regresó a Raleigh, Emily ya se había mudado y Diane estaba ausente por un tiempo debido a una emergencia familiar. El 20 de mayo, después del trabajo, Stephanie habló por teléfono con Walter para discutir los detalles del contrato de alquiler. Acordaron que él le enviaría el contrato al día siguiente para que ella pudiera firmarlo en el trabajo. Sin embargo, a la mañana siguiente, Stephanie no llegó al trabajo ni contestó el teléfono. Walter se preocupó y contactó a su hermana. Diane, a su vez, se enteró por los colegas de Stephanie que ella no había aparecido en la oficina. Dado su responsabilidad y compromiso con su trabajo, esto era extraño. Si hubiera estado enferma, habría informado a sus supervisores. Diane estaba preocupada porque Stephanie no respondía y pidió a una amiga cercana que verificara el apartamento compartido. Cuando llamó a la puerta y no recibió respuesta, Diane decidió llamar al administrador del complejo para que abriera la puerta con una llave de repuesto.
Cuando el administrador entró en el apartamento, se encontró con una visión impactante. Stephanie yacía inmóvil en el suelo de la habitación de Emily. Inmediatamente el hombre llamó a la policía. La víctima mostraba signos de un ataque. Los investigadores encontraron la identificación de Stephanie y pudieron confirmar su identidad mediante una fotografía. Al registrar el apartamento, los investigadores notaron hojas en la tapa de un cesto de ropa sucia bajo la ventana en el dormitorio de Emily. Esto les hizo sospechar que el perpetrador podría haber entrado por la ventana. Además, descubrieron que el teléfono de la casa había sido escondido en un armario y que el cable telefónico en el dormitorio de Emily había sido cortado, lo que indicaba que el intruso podría haberse escondido allí para evitar que se usara el teléfono. Después de interrogar a Diane, la policía determinó que faltaban varios objetos del apartamento, incluidos $8 de la billetera de la víctima, 2 grabadoras de casetes y un cesto de ropa de la habitación de Stephanie. Los investigadores sospecharon que el perpetrador había usado el cesto de ropa para llevarse los objetos robados. Tras el examen, los expertos encontraron evidencias y extrajeron con éxito una muestra de ADN. Para sorpresa de los investigadores, no se encontró coincidencia con la muestra en la base de datos del FBI. Investigaciones adicionales revelaron que el incidente había sido fatal. Un punto importante fue la ausencia de evidencias clave en el apartamento, lo que sugería que el perpetrador se las había llevado. Los investigadores comenzaron a interrogar a los vecinos del complejo de apartamentos, con la esperanza de que algunos de ellos hubieran notado al hombre sospechoso. Las conversaciones con los residentes revelaron que un desconocido había estado en el complejo residencial durante varios meses, observando a los residentes a través de las ventanas. A pesar de las quejas a la administración del edificio, esta persona nunca fue encontrada. Curiosamente, la ventana del apartamento de Stephanie era uno de los lugares que él había estado observando. Recientemente, había ocurrido un incidente perturbador en el lago cerca del complejo de apartamentos. Un hombre, cuya identidad aún no se ha determinado, asustó a una joven que salió a correr por la mañana. Este incidente afectó mucho a Stephanie, y después de enterarse de ello, no quería quedarse sola en su apartamento. Estaba considerando seriamente mudarse a una zona más tranquila de Greenville. Al examinar los alrededores del complejo de apartamentos, los investigadores hicieron un hallazgo inusual. En los arbustos, encontraron pertenencias personales. El examen forense reveló que estos artículos pertenecían a Stephanie. Inicialmente, la policía sospechó que el perpetrador podría haber tomado las cosas de su apartamento, pero las dejó en los arbustos por razones desconocidas. Sin embargo, esta suposición pronto fue refutada de una manera completamente inesperada. Resultó que un vecino joven se había escabullido en la habitación de Stephanie y se había llevado objetos personales. Cuando los investigadores interrogaron a los residentes, el joven confesó su acto. Sin embargo, negó categóricamente haber estado involucrado en el crimen. Para verificar su implicación, los investigadores tomaron muestras de ADN de él. Resultó que no coincidían con el ADN encontrado en la escena del crimen. La policía estaba convencida de que el principal sospechoso debía ser el hombre que a menudo observaba secretamente a las mujeres del complejo de apartamentos a través de sus ventanas. Después de entrevistar a personas que habían visto al hombre, los investigadores crearon un boceto aproximado y lo publicaron en la prensa. Como es habitual, el novio de la fallecida también fue incluido en la investigación. Proporcionó su material genético sin objeciones, pero no coincidía con el ADN del perpetrador. Además, Walter estaba a cientos de kilómetros de su residencia en el momento del crimen, por lo que no podría haber estado en la escena. La policía entonces investigó a todos los hombres que vivían en la propiedad y les pidió que proporcionaran voluntariamente ADN para pruebas. Este enfoque también resultó infructuoso. Los expertos no encontraron una sola coincidencia entre las 283 muestras recibidas. En este punto, no quedaban pistas útiles. Los investigadores decidieron vigilar el complejo de apartamentos con la esperanza de encontrar al hombre que había estado observando a los inquilinos. Para su sorpresa, pronto tuvieron éxito. El 3 de junio, los policías vieron a un hombre acercándose a varias ventanas en la planta baja y mirando dentro de los apartamentos.
Cuando se acercó a una de las ventanas, comenzó a comportarse de manera inapropiada y la policía lo arrestó inmediatamente. Resultó que el hombre era Christopher Lee, quien ya había sido arrestado varias veces por comportamiento similar y condenado por acosar a una mujer. Hace 3 años, los investigadores estaban seguros de haber atrapado finalmente al culpable, pero la decepción siguió inmediatamente. El ADN de Christopher no coincidía con la muestra encontrada en la escena. Fue acusado de causar disturbios públicos, pero eliminado de la lista de sospechosos del caso principal. Desde entonces, la policía ha buscado pistas en el caso sin éxito. Un año después, el investigador principal se enteró de un laboratorio en Florida especializado en identificar grupos étnicos mediante ADN. Dudaba de la tecnología, pero no quería perder la oportunidad y envió muestras de ADN de 4 colegas de diferentes orígenes étnicos. Los expertos tuvieron un éxito del 100% y el detective les envió el ADN relacionado con el caso de Stephanie. El laboratorio descubrió que el propietario del ADN era un hombre blanco, pero esta información no ayudó en la investigación. En agosto de 2003, el padre de la víctima ofreció una recompensa de $100,000 por información que pudiera conducir al arresto del responsable. La madre de Stephanie escribió a periódicos locales y pidió a cualquiera que tuviera información que pudiera ayudar en la investigación que la comunicara a la policía. Estas medidas generaron algunas pistas, pero desafortunadamente no llevaron a la resolución del crimen. En abril de 2004, basándose en los testimonios de numerosos testigos, los investigadores decidieron volver a interrogar a los residentes del área. Estos indicaban que el hombre que había sido arrestado previamente por comportamiento inapropiado posiblemente no era el único que merodeaba por los edificios y miraba por las ventanas. Con la información sobre la identidad del hombre y las fotos en mano, los investigadores querían hablar una vez más con los residentes que podrían haber notado al hombre. Desafortunadamente, nadie podía recordar su rostro. El misterioso hombre aparecía principalmente por la noche y llevaba una capucha sobre la cabeza. Algunos testigos, sin embargo, afirmaron haberlo visto sin capucha y notaron que tenía el pelo largo. Los investigadores interrogaron a docenas de personas hasta que finalmente encontraron a un hombre que había visto al sospechoso en la ventana de Stephanie poco antes del crimen. Este testigo ya había declarado anteriormente, pero esta vez añadió nuevos detalles. Indicó que había visto al hombre algunos días después del incidente por la tarde, cuando paseaba con su perro cerca del área boscosa detrás del complejo residencial. El testigo lo reconoció por su distintiva sudadera con capucha. Lo siguió por un tiempo hasta que desapareció detrás de los árboles con su labrador. Como se puede ver, el testigo probablemente olvidó el incidente o no lo relacionó con lo sucedido. Por lo tanto, la policía no obtuvo esta importante información durante el primer interrogatorio. Lo cierto es que los investigadores descubrieron esta información 2 años después de lo ocurrido. Ahora les quedaba claro que necesitaban buscar a un dueño masculino de un labrador que paseaba con su perro por la zona. Probablemente vivía cerca. Los detectives notaron algo extraño. Detrás del área boscosa donde el testigo había visto al hombre, había otro complejo residencial. Debido a la dirección de desplazamiento del dueño del perro, era posible que viviera allí. Los oficiales de policía fueron al lugar del incidente y preguntaron a los residentes del complejo si entre ellos había un hombre con un labrador. Los locales rápidamente mencionaron a Drew Montana, de 35 años, y añadieron algunos detalles extraños. A los ojos de los locales, Drew se distinguía por su singularidad. Evitaba el contacto con otros. Nunca miraba a los ojos de los demás y en general tenía poca estima. El hombre delgado con pelo largo siempre usaba ropa ancha. Muchos pensaban que quería pasar lo más inadvertido posible, pero en realidad ocurría lo contrario. Para averiguar más sobre él, la policía se acercó a una mujer mayor conocida por observar de cerca todo lo que sucedía en el complejo. Ella dio un giro inesperado al caso cuando se enteró de que se estaba investigando el caso de Stephanie Bennett. Cuando los policías escucharon a la mujer responder, ¿todavía no han arrestado a nadie? Todo el mundo sabe que fue el hombre con el perro grande. Quedaron conmocionados. Tomó 2 años encontrar a este hombre. Aunque los residentes de su casa inicialmente lo sospechaban, nadie consideró necesario informar de esta sospecha a la policía. Mientras la policía buscaba a Drew, interrogaron a sus antiguos vecinos.
Varios testigos hicieron declaraciones inquietantes. Una mujer que vivía un piso encima de él había visto a Drew con un joven poco después del caso de Stephanie. Habían estado caminando juntos y conversando. La testigo afirmó que Drew le había pedido al joven que no hablara con la policía y que no le dijera nada a ella. Esto llevó a los investigadores a suponer que el joven era el adolescente que había tomado objetos de la casa de la víctima. Además, varias mujeres estaban seriamente preocupadas por Drew. Lo habían visto correr por la mañana o caminar en áreas remotas, donde las seguía o incluso las perseguía. Resultó que Drew se había mudado del complejo al otro lado de la ciudad. Los investigadores decidieron hablar con él y visitaron su nuevo apartamento. Sin embargo, nadie respondió a su llamada. Vinieron varias veces a diferentes horas del día, pero nunca obtuvieron respuesta. Quizás Drew nunca estaba en casa o estaba deliberadamente evitando a la policía. Los investigadores, que no tuvieron oportunidad de hablar con Drew, encontraron su lugar de trabajo y fueron allí con la esperanza de poder aclarar la complicada historia. Los investigadores que seguían el caso visitaron el lugar de trabajo del sospechoso. Resultó que era químico y trabajaba en un laboratorio de fertilizantes. Cuando le preguntaron sobre el caso de Stephanie Bennett, sorprendentemente declaró que no había oído hablar del caso. Esto parecía extraño, ya que Drew vivía a solo 1 kilómetro del lugar. Su reticencia a hablar con la policía era obvia. Afirmó que estaba ocupado y ofreció reunirse en su casa en un momento conveniente para él. Los oficiales de policía que llegaron a su casa se encontraron con el hombre, que finalmente les permitió entrar. Durante la conversación, Drew afirmó que nunca había paseado con su perro cerca de la casa de Stephanie. Sin embargo, la policía tenía testigos que afirmaban lo contrario, lo que llevó a los investigadores a dudar de su declaración. Drew también afirmó que no usaba gafas, aunque en su licencia de conducir decía que debía usar gafas. Y testigos declararon haber visto a un hombre mirando por las ventanas que llevaba gafas. Cuando Drew se negó a proporcionar una muestra de ADN, los investigadores comenzaron a vigilarlo en secreto, esperando obtener material de análisis de otra manera. Sin embargo, esto resultó difícil, ya que el hombre tenía cuidado de no dejar objetos utilizables. Por ejemplo, durante su hora de almuerzo, se retiraba a su coche y miraba a lo lejos, sin dejar nada que pudiera contener su ADN. Un episodio interesante de esta investigación ocurrió cuando Drew arrojó una botella de agua vacía a un contenedor de basura. Los investigadores, que lo seguían de cerca, inmediatamente recogieron la botella y la enviaron al laboratorio, esperando encontrar ADN allí. Pero para su decepción, los expertos no encontraron rastros. Surgió la teoría de que Drew podría haber usado la botella a propósito porque sospechaba que estaba siendo vigilado. Los vecinos de Drew se presentaron y confirmaron su comportamiento inusual. Ninguno de ellos podía recordar haberlo visto alguna vez con una bolsa de basura. Tampoco los detectives que habían estado vigilando la casa de Drew durante días lo habían visto. Esto reforzó su sospecha de que Drew deliberadamente había estado destruyendo todas las posibles pistas. Decididos a ser más proactivos, los investigadores pidieron ayuda a los superiores de Drew y le sugirieron recoger todo lo que pudiera contener su ADN en su lugar de trabajo. La supervisora observó a Drew con atención durante varios días, pero no pudo encontrar ni un solo objeto. Curiosamente, Drew parecía tener el pelo largo, pero parecía desvanecerse. Ni un solo cabello en el lugar de trabajo. Drew apenas comía nada durante el trabajo y tampoco tiraba nada. Un día, su jefa lo observó atándose cuidadosamente el cabello con una goma elástica y luego recogiendo los cabellos caídos del suelo. Con esperanza, lo invitó a un café para hablar supuestamente sobre el trabajo. Pero incluso allí, Drew permaneció vigilante. Comía con las manos, metía las servilletas usadas en su bolso e incluso se llevaba la pajita de su bebida. De postre había pudín de plátano, que Drew debía probar con un tenedor. Curiosamente, Drew pasó unos 15 minutos limpiando cuidadosamente el tenedor con un paño húmedo para eliminar posibles rastros de ADN. A pesar de sus esfuerzos, los investigadores confiscaron el tenedor y lo enviaron a un laboratorio para su análisis. Los expertos pudieron detectar pequeños rastros de ADN en el tenedor, que coincidían parcialmente con el ADN relacionado con el caso de Stephanie.
Desafortunadamente, los datos obtenidos no fueron suficientes para una comparación precisa, ya que se necesita más material biológico para un análisis completo. Finalmente, los investigadores lograron obtener una orden de registro para el lugar de trabajo de Drew. Esperaban encontrar allí algo que pudiera contener su ADN. El registro se programó para la tarde, ya que los investigadores temían que Drew pudiera enterarse de su acción e intentar huir. Durante el registro se encontraron guantes entre las pertenencias personales de Drew, que normalmente usaba al manejar productos químicos. Como los investigadores sospechaban que los guantes podrían contener rastros de su ADN, los confiscaron y dejaron otro par en su lugar. Temían que Drew huyera y desapareciera de su vista si descubría que la policía tenía su ADN. Después de muchas investigaciones y análisis, los expertos hicieron un descubrimiento importante. Los guantes encontrados en la escena contenían rastros biológicos. Los investigadores realizaron una prueba de ADN que mostró una coincidencia perfecta con Drew. Este fue un momento decisivo en la investigación del caso de Stephanie Bennett. Los investigadores ahora tenían pruebas irrefutables que apuntaban a la participación de Drew en el caso. El 18 de octubre de 2005, la policía decidió actuar. Prepararon cuidadosamente una operación para arrestar a Drew sin llamar innecesariamente la atención. La policía rodeó discretamente el laboratorio donde trabajaba el sospechoso y lo observó atentamente para esperar su aparición. Los investigadores habían considerado todos los riesgos. Existía el peligro potencial, por lo que querían minimizar los posibles riesgos y proteger a las personas a su alrededor, asegurando un arresto lo más seguro posible. Las preocupaciones de los investigadores sobre el hombre resultaron estar fundamentadas y justificadas. Tan pronto como salió del edificio, la policía lo arrestó inmediatamente y encontró un arma cargada en su posesión. Evidentemente, el sospechoso sabía que un arresto era inevitable y que no se rendiría sin luchar. Durante el interrogatorio, que duró más de 6 horas, Drew permaneció en silencio. Se negó a comer y beber. Apenas se movía y finalmente los investigadores tuvieron que llevarlo en silla de ruedas por la estación. Cuando los investigadores obtuvieron una orden de registro y registraron su apartamento, encontraron muchas cosas inquietantes. Entre otras cosas, encontraron un cesto de ropa que había sido tomado del apartamento de Stephanie. Además, había varias armas en el apartamento: 9 pistolas, 2 rifles, 40 cuchillos, una espada y un machete. También había ganzúas y esposas. Un hallazgo particularmente inquietante fue un cuaderno con docenas de nombres de mujeres escritos en él. La policía comenzó inmediatamente a verificar y buscar a estas mujeres para asegurarse de que estuvieran a salvo. Entre ellas había una residente del mismo complejo donde vivía Drew. Ella se había quejado previamente de su extraño comportamiento. Cuando fue interrogada, dijo que se sentía incómoda bajo su mirada. Sus temores se confirmaron cuando la policía encontró sus objetos personales en el apartamento de Drew, incluyendo artículos personales, así como una copia de una cinta de su baile de graduación de la escuela secundaria. Resultó que Drew había entrado en su apartamento, tomado la cinta, hecho una copia y devuelto el original. Pero eso no es todo. En el apartamento de Drew también se encontró un cheque emitido a nombre de una mujer que había sido víctima de un incidente en años anteriores. Después de más investigaciones, se supo que Drew vivía en la misma ciudad donde ocurrió el caso en ese momento. Estas circunstancias solo añadieron más preguntas a su ya misteriosa historia. El incidente involucró un arma de un calibre raro. Sea coincidencia o no, esta era el arma que se encontró en posesión de Drew durante el registro de su apartamento. Este hecho inmediatamente lo convirtió en uno de los principales sospechosos. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el juicio por ese caso, Drew ya estaba esperando juicio por el caso de Stephanie. Un mes después de su arresto, la fiscalía anunció su intención de solicitar la pena máxima para Drew. El juicio estaba programado para el año siguiente y en espera de este juicio, Drew pasó algún tiempo en confinamiento solitario. Sin embargo, el juicio nunca tuvo lugar. El 1 de enero del año 2006, Drew fue encontrado sin vida en su celda a pesar de todas las precauciones. Una investigación de su pasado reveló algunos puntos importantes. Drew creció en una familia completa con 3 hermanos.
Su padre era un hombre propenso a la violencia. Maltrataba a los niños hasta que su madre huyó con ellos a otro estado. Estas experiencias traumáticas convirtieron a Drew en un adolescente introvertido, y con el tiempo su comportamiento cerrado se intensificó. Sin embargo, logró completar una buena educación y conseguir un trabajo como químico. Los colegas lo describieron como una persona muy inteligente, pero señalaron que prácticamente no tenía habilidades sociales. No tenía amigos en el trabajo, evitaba establecer contactos y siempre trataba de mantenerse alejado del equipo. Drew era, por lo tanto, un hombre con un pasado difícil y un carácter complejo, cuya historia deja muchas preguntas sin responder. Aquí hay un detalle sorprendente. El propio hermano de Drew también tuvo problemas con la ley. Fue condenado por comportamiento inapropiado, por lo que recibió una sentencia suspendida. Pero el giro vino en 2008, cuando la madre de Drew acudió a los tribunales. Culpó a las autoridades estatales de la muerte de su hijo, alegando que podrían haber evitado su fallecimiento. Sin embargo, el juez concluyó que los funcionarios de la prisión habían hecho todo lo posible para protegerlo. Por otro lado, el padre de Stephanie Bennett intentó demandar a la administración del complejo residencial. Afirmó que no habían atendido las quejas de los residentes sobre el hombre que los observaba y no habían prestado la atención adecuada a la seguridad. En consecuencia, el complejo no estaba suficientemente iluminado por la noche, permitiendo que los intrusos permanecieran sin ser detectados. Además, descubrió que la ventana en el apartamento de su hija estaba rota y la administración del complejo no tenía prisa por resolver este problema, aunque eran directamente responsables de ello. Con esto, este caso confuso y complejo finalmente se resolvió. Pero la policía todavía se pregunta cuántos casos más podrían estar relacionados con Drew. Toda la información disponible indica que podría haber estado involucrado en múltiples incidentes. Después de su fallecimiento, se volvió casi imposible descubrir la verdad, dejando muchas preguntas sin respuesta. En la madrugada del 10 de febrero de 2021, Dee sintió inquietud al escuchar ruidos inusuales provenientes de la cocina. Cuando bajó, vio a una persona extraña intentando empacar un objeto voluminoso en una maleta. Dee reconoció inmediatamente que su madre estaba en problemas y se dio cuenta de que ahora ella también podría estar en peligro. Nacida en los años 90 en Filipinas, Christina Rove creció en una ciudad donde se mezclaban las culturas. Su madre, filipina de nacimiento, y su padre Marcus, con raíces británicas, le ofrecieron una amplia perspectiva del mundo. Poco se sabe sobre la juventud de Christina, ya que su familia valoraba preservar su privacidad. Pero se sabe que tenía una hermana, con quien mantenía una relación cálida y cercana. En el año 2010, la vida de Christina cambió drásticamente cuando conoció a su pareja, quien pronto se convertiría en el padre de su hija. A pesar de la ausencia del padre, Christina asumió valientemente el desafío de ser madre soltera e hizo de su hija el centro de su vida, dedicándose a ella con amor y responsabilidad. Entre 2017 y 2018, Christina experimentó dificultades económicas en Ángeles, donde las oportunidades de trabajo y educación se volvían cada vez más limitadas. Lamentablemente, la ciudad sufría graves problemas sociales que empujaban a sus habitantes a estrategias de supervivencia que bordeaban los límites de la ley. Especialmente preocupante era la situación de muchas mujeres, que se enfrentaban a la difícil elección de asegurar una vida digna para sí mismas y sus familias. Debido a la urgente necesidad de cambio y al deseo de rodearse de un nuevo ambiente, Christina dio un paso significativo en su vida. Con esperanza en el corazón y las posibilidades que le ofrecía la ciudadanía británica, empacó sus cosas y junto con su hija se embarcó en la búsqueda de una vida mejor en Gran Bretaña, dejando atrás a familiares y amigos. Su decisión de mudarse a Worcester estaba llena de determinación y el deseo de ofrecer a su hija las oportunidades que ella misma no tuvo en su infancia. Después de la mudanza, Christina mostró una increíble resiliencia y diligencia, aceptando varios trabajos, desde un puesto en un gran centro comercial hasta el duro trabajo en el correo. Pero lo que más disfrutaba era el modelaje, gracias a su apariencia única y carisma, lo que la hacía cotizada en el mercado de modelos inglés.
Su calidez, atención hacia los demás y talento hicieron de Cristina una personalidad con profundas cualidades espirituales e intelectuales. Cristina siempre aspiraba al conocimiento y la autoexpresión a través de la escritura, soñando con una carrera como escritora. Su personalidad y talento dejaron una impresión brillante en la vida de todos los que la conocieron. No solo poseía una fuerza de voluntad comparable a un tornado, sino también la capacidad única de superar obstáculos sin perder su optimismo y aspiración a lo mejor. Los intereses de Cristina eran diversos, desde la cocina hasta la literatura, poesía, arte y filosofía, pero su objetivo principal era asegurar el bienestar integral de su hija. En la prensa, Cristina a menudo era descrita como una madre gentil y atenta, que mantenía con su hija relaciones casi fraternales. Tal profundidad de entendimiento entre ellas, que parecía que eran más amigas que madre e hija. Juntas pasaban tiempo en su acogedora casa de 2 pisos, disfrutando de largos paseos al aire libre. Su vida se alivió cuando el padre de Cristina también se mudó a Inglaterra, proporcionándoles apoyo emocional adicional. A pesar de un horario de trabajo completo que dejaba a Cristina poco tiempo para sí misma, se sentía lo suficientemente estable como para abrir su corazón nuevamente a nuevas relaciones. En diciembre de 2012, el destino la unió con Charles Bernard, un joven 3 años menor que ella, a través de una popular aplicación de citas. Poco se sabía sobre Charles, solo que le gustaba tocar la guitarra y que en su familia existía una tendencia a peculiaridades neurológicas. La diferencia de edad no impidió el desarrollo de su relación y rápidamente surgió entre ellos una fuerte conexión emocional. Charles aceptó sin problemas la presencia de la hija de Cristina y decidieron conocerse. Desde ese momento, su relación se desarrolló rápidamente. Su vida en común parecía perfecta. Charles se convirtió para Cristina en un apoyo y un verdadero amigo. Se mudó con ella y todo iba sin problemas, hasta que su convivencia fue interrumpida 6 meses después por el inicio de un serio desafío global relacionado con la salud pública en 2012. Esta prueba pesó sobre la vida de las personas y agravó las dificultades que Cristina ya enfrentaba, llevando a la desarmonía en su relación. Sobre las razones de su separación no quisieron entrar en detalles, pero entre sus confidentes circulaban rumores de que el hombre tenía dificultades para percibir la realidad. Se hablaba de momentos de confusión, cambios repentinos de humor y un afán por dominar la relación. Aunque solo estaban conectados por el pasado, sus conversaciones todavía sonaban como si acabaran de separarse. Así comenzó febrero del año 2020. Cristina se quedó con su hija en su casa, mientras que el hombre se mudó con sus padres, que vivían a 5 kilómetros de distancia. Charles parecía no poder aceptar el fin de su relación y continuaba visitando la casa de Cristina, especialmente por la noche, mostrando signos de inquietud. Por compasión, Cristina no lo dejaba entrar en la casa y conversaban hasta que se calmaba. Esta acción generó preocupación entre familiares y amigos, que temían por su bienestar y el de su hija, recordando la influencia negativa de Charles en el pasado. Un amigo de Cristina, el fotógrafo George, compartió que madre e hija, en el apogeo de la tensa situación, encontraron refugio en su casa durante algunos días, ya que el hombre les parecía demasiado insistente y no quería aceptar el fin de la relación. Pero pocos sabían que Charles, después de su separación, llegaría al extremo de seguirla a todas partes. Un día incluso la retuvo durante mucho tiempo en su casa, pero sorprendentemente, este incidente no tuvo consecuencias para él. Volvamos a la tranquila noche del 9 de febrero de 2021. Cristina y T dormían dulcemente, sin sospechar los acontecimientos que se desarrollarían a la mañana siguiente, el día 10. Charles se dirigió a la casa de Cristina con su vehículo, llevando consigo una maleta. Parece que Cristina lo dejó entrar voluntariamente, ya que no se encontraron señales de allanamiento. Poco después estalló entre ellos un conflicto en la cocina, que desafortunadamente derivó en una fuerte discusión. En un momento de gran agitación, Charles actuó de manera violenta, lo que tuvo consecuencias fatales para Cristina. Durante esta confusión, guiada por la curiosidad infantil, T bajó para ver qué estaba sucediendo y fue testigo de una escena perturbadora en la cocina.
Vio como Charles intentaba meter algo voluminoso en la maleta, sin conseguirlo. A pesar de su corta edad, T reconoció inmediatamente la gravedad de la situación. Cuando Charles se dio cuenta de que sus acciones habían sido descubiertas, actuó impulsivamente en pánico e intentó silenciar a la testigo. Después, colocó a T, que había perdido el conocimiento, en el baño, con la esperanza de evitar más problemas. Después de algún tiempo, T recuperó la conciencia y, debido a su agudo intelecto y valentía, decidió no moverse sino escuchar atentamente los sonidos a su alrededor, que probablemente eran los sonidos de la limpieza. Poco después de que T oyera cerrarse la puerta, Charles abandonó su hogar. En la mañana de ese mismo día, los vecinos fueron despertados por fuertes ruidos y gritos, seguidos de un silencio inusual. Este evento, aunque extraño, no fue reportado a las autoridades. Más tarde, cuando Charles salió de la casa, una vecina notó que llevaba algo que parecía un estuche de guitarra. De hecho, era una maleta que había traído, y en su interior había evidencias del incidente con Christina. Las huellas de la maleta levantaron sospechas. Charles puso la maleta en el auto de su madre y luego regresó a la casa para agregar objetos pesados a la maleta. Esto debía facilitar el hundimiento en el río. Después, condujo hasta el puente sobre el río al norte, donde intentó deshacerse de la maleta. Su primer intento fracasó debido a la falta de fuerza, por lo que la dejó bajo el puente en el agua del río. Cuando regresó a casa, Charles no encontró a T en el baño, lo que lo preocupó. Temía ser descubierto y rápidamente abandonó el lugar para volver con sus padres. Esa misma mañana, un transeúnte llamado Doc Walker, que sacaba a pasear a su perro, notó huellas sospechosas en el puente. Decidió informar a la policía. En ese momento crucial, T reunió todas sus fuerzas y utilizó el teléfono de su madre para pedir ayuda. Poco tiempo después, los servicios médicos y la policía llegaron al lugar. Al acercarse a la casa, inmediatamente notaron muchas huellas alrededor de la propiedad que, según su evaluación, podrían indicar un evento reciente. Después de entrar en la casa, T fue llevada inmediatamente a un lugar seguro y luego trasladada al hospital para recibir la atención necesaria. Al mismo tiempo, los oficiales de policía comenzaron a interrogar al vecindario para averiguar si se habían observado incidentes inusuales. Los residentes que respondieron compartieron sus observaciones sobre ruidos extraños temprano en la mañana. Después de recopilar información, los investigadores comenzaron a buscar a la madre de T, con la esperanza de encontrarla ilesa y aprender más sobre lo sucedido. Gracias a la información proporcionada por T, pudieron identificar rápidamente a Charles en la casa de sus padres y retenerlo para interrogarlo. El 10 de febrero, se inició una extensa investigación en la ciudad que involucró a varias unidades policiales, incluidos grupos especializados y medios técnicos. Estos esfuerzos fueron presentados en los medios como una operación significativa para buscar a la desaparecida Christina. Después de varias horas de búsqueda, hacia la tarde, se logró encontrar la mencionada maleta. Durante la investigación, el hombre fue detenido ese mismo día. Inmediatamente explicó que normalmente toma medicamentos para estabilizar su condición, pero olvidó tomarlos el día anterior. Aunque los médicos no pudieron confirmar sus declaraciones, acordaron que podría ser interrogado. El jueves 11 de febrero de 2021, la policía informó a los medios que se había encontrado una persona sin signos de vida y que su familia ya había sido informada. En el comunicado no se especificó que la identidad de la persona fallecida aún no se había establecido oficialmente, pero se sospecha que podría ser Christina Rowe. Ese día, se levantaron las restricciones en una de las áreas de búsqueda, mientras que en otras se continuó buscando pruebas adicionales. El examen forense indicó lesiones significativas que apuntan a una situación complicada, incluidos daños que afectan a órganos vitales. Más tarde, el joven de 24 años, Charles Fern, fue acusado de causar la muerte a Christina Rowe, de 28 años, así como de agredir a una menor. En relación con el segundo caso, el hombre explicó que se encontraba en un estado de confusión y no había percibido la situación como realmente era, y se detuvo cuando reconoció la realidad. Negó cualquier intención de causar daño. El viernes 12 de febrero de 2021, Charles compareció ante el tribunal, donde mostró remordimiento durante todo el proceso.
En aquel día memorable, cuando el juez y el acusado se enfrentaron, este último permaneció con perfecta calma ante el tribunal, con los brazos cruzados. Se limitó a confirmar sus datos personales y negó cualquier conexión con los eventos discutidos. El fiscal Ralph Robbins enfatizó la importancia del caso y sugirió remitirlo a una instancia superior para su revisión. El defensor del acusado reconoció la dificultad de la situación de su cliente, pero señaló que sus opciones en esta etapa eran limitadas. El juez, después de sopesar los argumentos de ambas partes, decidió que el acusado permanecería bajo custodia hasta la audiencia en un tribunal superior y señaló los riesgos que podría conllevar una liberación temporal. Se prestó especial atención al testimonio de una joven testigo que expresó su preocupación por la posible presión de Charles en caso de su liberación, ya que podría representar una amenaza para ella debido a su testimonio en su contra. En el curso de la investigación en curso, se recopilaron pruebas convincentes y los expertos examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente. Cuando el asunto finalmente llegó al Tribunal Superior, el acusado dio un paso inesperado al negarse a admitir la culpa de un delito grave, pero confesó un delito menor invocando circunstancias atenuantes, alegando haber actuado involuntariamente. En diciembre de 2021, durante otro procedimiento judicial, confesó su responsabilidad por una agresión hacia T, mientras hablaba de su malestar mental en aquel momento. La defensa presentó pruebas médicas que debían respaldar sus declaraciones, con la esperanza de mitigar las acusaciones. En su opinión, su decisión fue espontánea y ocurrió en el momento en que ella apareció inesperadamente en la cocina. Se enfatizó que detrás de las acciones del acusado había dificultades psicológicas, incluidas paranoia y trastornos del pensamiento. Sin embargo, la fiscalía insistió en que, a pesar de los problemas mentales en el momento del acto, reconocía la incorrección de sus acciones y su condición no lo exime de la responsabilidad por lo ocurrido con Cristina. Durante las audiencias, se reveló que Charles había informado a la policía sobre una pérdida de control. Su percepción de Cristina como una intrusa que había irrumpido en la casa fue causada por trastornos del pensamiento. Según su lógica, quería proteger a T. Más tarde, la fiscalía señaló la falta de lógica de sus argumentos, ya que inmediatamente después del conflicto con Cristina, dirigió su atención a T, lo que no habría hecho si sus intenciones hubieran sido honorables. El fiscal planteó la cuestión sobre la esencia de tal ayuda. Más tarde se supo que regresó a casa después del incidente con Cristina, probablemente con la intención de ocultar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, cuando vio que T estaba recuperando la conciencia, cambió sus intenciones. La defensa afirmó que su cliente evitó que algo peor ocurriera con T al preferir entregarse y aceptar el castigo. El juez, después de escuchar todos los argumentos, se dirigió al acusado y señaló que sus acciones llevaron a que T, perturbada por los gritos, bajara las escaleras. Expresó dudas sobre la historia de la visita a la casa de Cristina y sospechó que las verdaderas intenciones eran completamente diferentes. El tribunal consideró el caso como particularmente grave y vio en las acciones de Charles una señal de su peligrosidad para la sociedad. El 25 de marzo de 2022, Charles Byrne, de 25 años, fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 16 años, por causar la muerte a su expareja, Cristina, de 28 años. Además, se le impuso una pena de 13 años y 6 meses por agresión, debiendo cumplirse estas penas simultáneamente. En la primera fase de su encarcelamiento, Charles será alojado en un centro médico especializado, donde recibirá el tratamiento necesario antes de ser trasladado a una institución penal cuando mejore su estado. Durante el juicio, el padre de Cristina compartió sus sentimientos y habló sobre cómo la pérdida de su hija le ha causado a él y a su familia un dolor inconmensurable y un profundo shock emocional, con los que siguen enfrentándose hasta hoy. La familia también habló sobre sus experiencias con la pérdida y el miedo a la posibilidad de que se repita la tragedia, lo que requirió apoyo psicológico y tratamiento.